nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y la Fundación Politécnico del Norte, a través del Instituto Pedagógico de Caracas, le damos la más cordial bienvenida al Alcide Segundo Páez Soto, licenciado en Matemática y Física, especialista en Administración de la Informática Educativa, magíster en Gestión de la Tecnología Educativa, con su ponencia titulada Utilidad de la matemática como base de la verdad en el conocimiento. Bienvenidos a la ponencia Utilidad de la matemática como base de la verdad en el conocimiento, por su servidor, Alcide Segundo Páez Soto. Todo esto como invitación al cuarto encuentro de investigación para el intercambio de conocimientos, ética del investigador, una verdad inminente. Bienvenidos. A manera de introducción tenemos los siguientes puntos. El desarrollo de la investigación en el campo de las ciencias humanas y sociales ha resultado bastante cuesta arriba, ya que por disciplinas que se han enfocado en aspectos relacionados con las sensibilidades humanas, han tenido dificultades para ser aceptadas. Esto ha llevado a que las mismas se apeguen a métodos que han sido considerados fiables, como son los matematizados, que a pesar de mostrar fórmulas estadísticas que en opinión de algunos críticos son antinaturales para la ciencia, se han podido conciliar bajo los argumentos de que las matemáticas también las hace el hombre, por lo cual el análisis descriptivo de las mismas puede arrojar otras formas de observar el mundo. Teniendo en cuenta lo planteado, las matemáticas en general, a pesar de ser reflexiones del hombre mismo sobre su relación con el universo, siempre han tenido una especie de tabú para aplicar a las ciencias sociales, es decir, se han comprendido como un conjunto de números y operaciones que no poseen un fin. A partir de ello, se ha clasificado como ciencias puras porque generan resultados exactos, pero no se han relacionado adecuadamente con otras ciencias. Al analizar los aportes de Euclides, se puede visualizar su influencia en diversos aspectos que representan el quehacer científico actual. A continuación nos vamos a referir al marco teórico que sustenta esta ponencia. Nos dice, hacer ciencia en cualquier perspectiva puede resultar muy difícil para el investigador, ya que se debe enfrentar a las diferentes contraposiciones que existen en forma de ideología al momento de considerar un objeto científico. En primera instancia, el investigador debe lidiar con su propia subjetividad, lo cual lo lleva posiblemente sin querer a la emisión de juicio con respecto a lo investigado. Por otro lado, debe enfrentar lo que pueden comentar otros que revisan su estudio, por lo que la selección de argumentos puede ser compleja al momento de construir una teoría. Es por ello que no todas las investigaciones científicas pretenden lograr un conocimiento objetivo, como destaca Bungen en 1994. Algunas pretenden generar resultados a través de las herramientas estadísticas, que les permiten crear un lenguaje lógico formal más adaptado a la ciencia fáctica, lo cual se enfoca en un paradigma positivista como una manera de utilizar argumentos más aceptados y al mismo tiempo incluir percepciones sobre el tema, mientras que otro, más apegado a lo cualitativo, que le corresponde al paradigma positivista o formal, pretende abordar aspectos sensibles que pueden ser matematizados si no estudiados en forma de casos, lo cual los hace más particulares en su lenguaje y forma de abordar el estudio. Continuamos con lo que nos dice Kolakowski en el 2008. El positivismo, ciencia fáctica, se ha presentado como un conjunto de reglamentaciones que rigen el saber humano y que tiende a reservar el nombre de ciencia a las operaciones observables en la evolución de las ciencias modernas de la naturaleza. Mientras que otras investigaciones más enfocadas en aspectos culturales han sido renuentes a usar el enfoque positivista, lo cual ha causado mucha resistencia a su aceptación, como es el caso de la antropología, que empieza a ser considerada a mediados del siglo XX. En relación a esto, es importante estudiar de manera amplia lo que ha sustentado a cada uno de los paradigmas, entendiendo que el positivismo, por ser el primer método que se consolidó ideológicamente, dio paso a que las ciencias construyeran su conocimiento en favor de hacer una investigación que generara resultados que pudieran ser visualizados en un contexto,
por lo cual las matemáticas euclidianas influenciaron mucho en esa posibilidad de ubicarse en el cosmos. En líneas generales, se puede observar que las investigaciones prácticamente siguen un método apoyado en la ciencia fáctica, y aunque, si bien cambian el seguimiento de algunos pasos de abordaje al sujeto y algunas etapas del método, se procura seguir este llamado método científico, que Bunge en 1994 destaca como fehaciente y que contiene las siguientes etapas. Primero, planteamiento del problema. Segundo, construcción de un modelo teórico. Tercero, deducción de consecuencias particulares. Cuarto, prueba de hipótesis. Quinto, introducción de las conclusiones en la teoría como una manera de plantear resultados. Cada una de estas etapas posee una serie de subetapas que se adecúan al paradigma de investigación. Lo que se quiere lograr y, por supuesto, el lenguaje científico de la ciencia en la cual se enfoca el proyecto. El planteamiento del problema expone las características de la situación y el contexto a abordar. Se proyectan los objetivos y se justifican las razones de hacer el estudio. Ahora veamos los fundamentos de la matemática en las ciencias humanas y sociales. Entonces notamos que la persona que inició el desarrollo de forma ordenada y que comprende la realidad de la teoría de Euclides, interpretándola como una nueva geometría, es el matemático Nikolai Ivanovich, quien en 1829 afirmó la pluralidad de las paralelas por ser un punto exterior a una recta. De manera casi simultánea, Janusz Bolyai escribió un apéndice del libro de su padre donde refuerza las teorías destacadas, las matemáticas como las ciencias absolutas del espacio. En realidad, estas teorías que se consideraban no euclidianas, que en realidad buscaban nueva interpretación de la geometría y las matemáticas, fueron poco conocidas. Es después de unos trabajos entre los años 1826 y 1866 con Riemann que empiezan a comentarse sobre el mismo. Anteriormente, estos criterios de Senior, en el año 2001, se continúan negando las paralelas. Aparentemente habían conducido a inconsistencia, por lo que no es sorprendente que la hazaña de Riemann procediera por un camino diferente a cuestionar el quinto postulado de Euclides. Se explica en la teoría de Riemann que no se presentan paralelas porque todas las líneas se intersectan, teniendo una extensión finita. En el caso de la teoría euclidiana, que fue reinterpretada por este autor, no se presenta una recta entre dos puntos, por lo que no existen cortes. Para Riemann también se puede plantear puntos infinitos, por lo que se puede presentar infinidad de rectas, haciendo su teoría más flexible al momento de hacer mediciones con respecto a la Tierra y el espacio en el cual se desenvuelven los seres humanos. Con respecto a esto, el concepto de lo que se considera línea está explicado de manera general, asumiendo más allá de la simbología matemática. Para comprender sus representaciones en el contexto, la línea es definida según destaca Cerda en el 2005 como la línea que recorre la distancia más corta entre dos puntos. De modo que es conveniente generalizar el concepto para entender el significado de las líneas a partir de las teorías no euclidianas, que procuran observar la presencia de las líneas no solo de la perspectiva de recta, sino también angular. Tomando en consideración los argumentos visualizados en puntos anteriores, se puede comprender de manera general que según de Azcárraga en el 2003, que la cosmovisión de lo que se representó la evolución científica y el aporte de las matemáticas como punto central que inclusive sustenta el método científico en la actualidad, al respecto la cosmología empieza a adueñarse de las visiones del universo, desplazando de mucho sentido a las matemáticas en sus aportes, lo cual estremeció a diversos sectores de la cultura como académicos. Todo lo destacado fueron puntos clave, como explica Mardones y Ursúa en el 2003. Para la búsqueda de formas matemáticas que hasta el momento no habían tenido respuesta y que afianzó en el siglo XX argumentadas en nuevos replanteamientos de teoría, esto implicó la revisión explícita de teorías que permitieron el descubrimiento de reglas ocultas que no habían sido resueltas. Se construyeron axiomas y se institucionalizaron nuevas leyes que definieron
lo que más adelante se consideraría como metamatemática. Al analizar las propuestas, se observa que en diversas épocas se estuvieron realizando trabajos matemáticos simultáneos en distintos sectores académicos del planeta. De hecho, Feynman, Hilbert y más adelante Bohr, Heisenberg, con los estudios de estos científicos se fueron percibiendo las convenciones de los axiomas que responden a postulados de Euclides, por lo cual quedó demostrado que puntos que fueron refutados y hasta casi eliminados en otros siglos retomaron su fuerza en el siglo XX y fueron nuevamente comprobados. Con esto se concluyó, según destaca Senior en el 2011, que no hay una geometría empírica válida per sí. Todas son iguales de válidas desde el punto de vista lógico. Escoger una determinada geometría, o sea, un determinado conjunto de axiomas, es cuestión de convención y utilidad. Esto permitió la reconstrucción de la ciencia y sus métodos y con ello una conformación más formal de diversas disciplinas. De hecho, esto afectó a otros paradigmas. Esto influenció en las ciencias sociales como la sociología, la psicología, la antropología, lingüística, entre otros. Conclusiones de esta ponencia. Al estudiar los diversos paradigmas y enfoques de las ciencias formales y fácticas, resulta evidente que el paradigma positivista, enfocado en el modelo cuantitativo que representa la ciencia fáctica, es el que domina la construcción de las investigaciones en el presente. Esto se justifica en el valor otorgado a la observación directa en un momento único para tratar de obtener los resultados más ajustados a la objetividad, por lo cual también ha resultado de relevancia para las ciencias sociales o formales que quienes también han afianzado la observación como parte de su método. Además, parece pertinente para el caso de las diversas investigaciones la selección de grupos reducidos como población de estudio, las cuales deben reunir características similares, de manera la recolección de datos puede ser más directa y enfocada en los resultados establecidos o que se aspiran a lograr, sin presentar inconvenientes de discordancia. Además de ello, al utilizar formatos, se puede sistematizar de forma más objetiva las respuestas emitidas por los entrevistados, lo cual favorece tanto a las ciencias fácticas como a las formales en general. Otras conclusiones a las que llegamos son las siguientes. Esto ha permitido la conformación de una metaciencia que pretende ir más allá de lo que se ha investigado, para lo que se ha utilizado una serie de herramientas de la tecnología de la información y comunicación que facilitan el desarrollo de actividades y construcción de signos que generan un lenguaje propio para cada ciencia, otorgándole un mayor peso científico. Para finalizar, se plantea que el modelo de carácter positivista o de las ciencias formales que es aplicado a las ciencias sociales o humanas a través de las diversas formas, brinda herramientas para poder describir desde una mirada cualitativa. De hecho, establecer los resultados finales en forma de estadística permite explicar desde el punto de vista de diversos especialistas, como desde la opinión personal del investigador, las razones por las cuales se obtuvieron dichos resultados. A continuación, muestro las referencias bibliográficas que fueron tenidas en cuenta en esta investigación. Referencias bibliográficas tenidas en cuenta en esta ponencia. De esta manera finalizamos nuestra ponencia Utilidad de la matemática como base de la verdad en el conocimiento. Les dejo mi correo electrónico, les doy las gracias por estar atentos a esta ponencia y espero sus inquietudes, dudas al correo alcidespaez@gmail.com. Muchas gracias por su atención.